La entrevista de hoy. Las 7 de la mañana ya con 58 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Juan Martín Pérez, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Juan Martín, bueno, pues platícanos cómo andamos en cuanto a los niños, porque recientemente la UNAM hizo un estudio en donde señala de que muchos menores de 17 años pues están viendo involucrados en la comisión de diferentes delitos, muchos de ellos reclutados por adultos porque saben de que las penas pues no son tan severas. Sin embargo, pues esto provoca estragos en la vida de estos jovencitos que desde muy pequeños ya los están reclutando y están prácticamente echando a perder sus vidas. Sí, efectivamente, bueno, esto no es una realidad nueva. Hace ya mucho tiempo que los adolescentes en particular que están en desprotección pues se han convertido en una presa fácil para personas o grupos criminales. Sí. Es importante destacar que lo primero que tenemos que tener presente es que estos niños, estos adolescentes son víctimas. En consecuencia, la responsabilidad de estos actos delictivos son esencialmente de los adultos. En prácticamente todos nuestros códigos penales en México existe la figura de corrupción de menores, quizás el público lo tendrá presente. Sí. Esta es una figura que se tiene que actualizar, porque si bien es cierto, pretende de alguna forma mostrar precisamente la manipulación de adultos hacia los niños y eso sancionarlo, en realidad es poco probable que este tipo penal se use. En el caso mexicano, a partir de 2007, cuando las autoridades mexicanas, el gobierno mexicano, decidió confrontarse de forma armada con los grupos criminales, se ha incrementado, por supuesto, también la participación de adolescentes como víctimas de narcoexplotación. Este concepto que lo hemos estado usando desde hace ya varios años, lo que pretende es poner énfasis en que esta vertiente, digamos, del crimen organizado está explotando a segmentos importantes de la población, en particularmente adolescentes, en una gran variedad de hechos. Por ejemplo, en la mayor parte de los casos como informantes. Hay un segundo apartado donde los llegan a involucrar en el procesamiento de sustancias, ya sea el levantamiento de la cosecha de marihuana o el empaque o en laboratorios de cristal o metanfetaminas, y en muy pocos casos, desde nuestro análisis, los usan para sicarios, digamos. Lo más común es esencialmente informantes. Hay algo que en general en todos los casos podemos constatar, y es que no es el motivo principal por el que los utilizan el que la sanción contra ellos sea diferente. Me refiero a un tratamiento de pocos años en lugar de un adulto que puede representar sanciones mucho más severas con privación de libertad. Ese no es el motivo. Esencialmente es su desprotección y disponibilidad. Porque en general lo que uno pensaría cuando piensa, bueno, es que los van a sacar rápido, ahí estamos dando por sentado o asumiendo que están pretendiendo construirles una carrera criminal, es decir, que hay interés en ellos o en ellas para, en cuanto salgan, pues ya continuar con ellos. Lamentablemente esto no es así. Tal y como lo define usted, les destruyen la vida, les afectan en ese momento de su desarrollo de manera importante, pero el tema es utilitario totalmente. En Colombia a este tipo de perfil de chicos se le llamó desechable, así de duro. Es decir, no importaba la persona, su historia, si era conocido o no, si lo detenían, si lo mataban, siempre habría alguien con quien ser sustituido, y eso lamentablemente nos está sucediendo igual en México. Juan Martín, te saluda Gabriela Rey. En el estudio de la UNAM está como muy perfilado ya este sector. Menores de 17 años quienes han incurrido en delitos de mayor intensidad, han cursado la secundaria, corresponden en mayor medida a la clase baja, está muy perfilado.
Desde tu punto de vista, entonces, ¿qué políticas públicas deben incidir más para rescatar a estos jóvenes? Yo recuerdo por ahí también un presidente de Colombia que vino a visitarnos, de un municipio de Colombia, y decía, pues hay que abrirles oportunidades a los jóvenes, porque si no alguien más se los va a abrir. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las políticas públicas que deben de incidir directamente en rescatar a estos jóvenes? Sí, yo creo que hay varias centrales, y la más importante es cumplir con las leyes que tenemos en este país para que los niños y las niñas adolescentes puedan desarrollarse de manera plena. Este perfil que describe el estudio, me parece que es valioso que la UNAM ahora también se suma a este señalamiento, pero quisiera recordar, Gabriela, Alejandro, que esto no es nuevo, ya se ha venido insistiendo por mucho tiempo a través de ustedes, medios de comunicación y las organizaciones sociales, y quizás invitaría al público a recordar algunos datos. El 35.7% de la población, casi 40 millones de personas menores de 18 años de edad en este país, es decir, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas son menores de edad. De estos, la mitad, el 52% aproximadamente, 53% viven en pobreza. Pero si son indígenas, son 8 de cada 10 niños y niñas que están en pobreza. Es decir, ya hay condiciones de exclusión que los van orillando a una condición de mayor desventaja. En el caso particular de los adolescentes, tenemos ahora mismo, el último dato disponible, más de 2 millones de adolescentes entre 15 y 17 años de edad sin ninguna actividad económica ni estudio. También aquellos que logran terminar la secundaria antes de los 16 años de edad, solamente son 7 de cada 10. Es decir, cada año, 30% de los adolescentes que superan los 16 años de edad ya no logran entrar al sistema educativo. Es decir, estas son las condiciones de desprotección a las que nos referimos, donde el Estado está obligado primero a garantizar educación, así lo establecen nuestras leyes, está obligado a generar condiciones de desarrollo para las comunidades, que también, como este estudio lo ratifica, se da esencialmente en los sectores más pobres, en el ámbito rural, en las comunidades indígenas, y es algo muy importante también establecido en ley, que las y los adolescentes tienen que ser prioridad en las decisiones que toman los gobiernos. El artículo 4 constitucional en nuestro país, modificado en 2011, establece que cualquier medida, cualquier acción que haga el Estado, tiene que tener como prioridad el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto podrá el público decir es una burla, pues es bastante cercano a la burla, porque las grandes decisiones estructurales, las decisiones que están tomando en nuestro país a nivel federal y estatal, jamás están demostrando que la prioridad de los niños está siendo la centralidad. Entonces el desafío es muy grande, y Gabriel, Alejandro, permítame recordarles también que el Estado mexicano fue invitado y recomendado por Naciones Unidas en 2011 a reconocer el tema de los adolescentes que estaban siendo reclutados por grupos armados y a desarrollar 3 acciones básicas: tener sistemas de información para poder saber la dimensión del hecho; segundo, desarrollar programas de desvinculación, es decir, ayudarlos a salir de esos lugares, a escapar de esa esclavitud y poder ser tratados como víctimas y no detenidos en operativos militares como delincuentes. Y el tercer elemento clave es estimular la cultura de paz entre niños y niñas para que sean menos propensos a ser capturados por estos grupos criminales o incluso por las propias fuerzas de seguridad mexicana. Nada de eso se ha cumplido, y el Estado mexicano sigue en una gran deuda con esta cruda expresión de niños que vemos en África, en Sierra Leona, que hemos visto en Colombia también como niños reclutados o niños soldados, y en México el Estado mexicano no quiere asumir esta realidad que está a nuestros ojos. La gente que nos escucha es altamente probable que tenga testimonios y que lamentablemente la única respuesta sea la persecución. Juan Martín, ¿qué tan posible es que esto cambie, revertir esta tendencia? Dices tú muy bien que pues las autoridades no lo han tomado como una prioridad, y en ocasiones pues escuchamos, ¿no?, gente que viene de los gobiernos de Colombia y ellos dicen que hicieron esto y lo otro, y no es cierto. En la realidad no es cierto. Colombia sigue siendo uno de los principales productores de droga y que incluso cruza por nuestro país.
y nada más es de apariencia. ¿Realmente se puede acabar con este problema? Bueno, yo creo que Alejandro plantea en dos planos muy importantes. Uno es la responsabilidad de los estados, Sí. y que lamentablemente, como lo describes, he escuchado esas mismas, quizás incluso personas, que hablan de un mundo imaginario donde pareciera que todo, como se dice coloquialmente, el papel todo lo aguanta, pero en la realidad las prácticas son esencialmente de simulación de parte de los gobiernos. Un evento ante prensa, un discurso, pero no necesariamente se traduce en inversión en algo muy importante, que es la sanción a aquellas personas que involucran a niños y niñas en hechos armados, y me refiero a sanciones ejemplares. En general es impunidad, y por eso decía hace un rato que, aunque existe el tipo penal de corrupción de menores en nuestro país, jamás es usado y tampoco representa una sanción significativa. Un segundo plano es lo que está haciendo la gente, las personas en nuestro país, y son esencialmente tres respuestas. La más importante es el desplazamiento forzado. Están escapando de estas zonas familias completas para proteger a sus hijos, especialmente a sus hijas. Invito a que el público recuerde el caso de las autodefensas en Michoacán. El detonante por el cual se armaron y comenzaron a protegerse fue precisamente que las mujeres adolescentes estaban siendo ya blanco de los ataques, y eso les detonó el escapar, digamos, o el defenderse en este caso. Eso está sucediendo ya en todo el territorio: Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Hay muchísimos desplazados donde las familias se van esencialmente por proteger a sus adolescentes. Un segundo elemento es que los están enviando fuera de sus ciudades o del país. Entonces tenemos ahora muchos adolescentes que vienen con otros familiares en las principales ciudades para ser protegidos, o los están tratando de enviar como migrantes a los Estados Unidos. Y eso se ve en las cifras de menores de edad detenidos por parte de las autoridades norteamericanas. Y un tercer elemento es protegerlos a través de medidas, digamos, como ser parte de grupos cristianos, iglesias, que les dan de alguna manera cierta protección. Lo que quiero decir es que ante la ausencia del Estado, las comunidades, las familias buscan alternativas creativas para poder proteger a sus hijos, a sus hijas, pero sigue el Estado estando en incumplimiento, y creo que uno de los temas que tenemos que hacer las y los ciudadanos es exigir, denunciar y contar con ustedes, medios de comunicación, para que esto se siga hablando y que no quede como en leyenda urbana o en nota roja, sino que se entienda que esto está todos los días y que no son los hijos de enfrente. En nuestras hijas, nuestros hijos pueden ser los próximos, y esto no es drama. Así están los datos que nos dan cuenta que la tasa de homicidio contra adolescentes está muy, muy por arriba, 4 veces por arriba del asesinato contra adultos en ciudades o en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero. Juan Martín, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, y pues como dices tú, debemos todos involucrarnos en la solución de este problema. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego.